Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender un tema que creo que es un tema muy importante y no considerado a la altura y la profundidad que se merecería este tema, ¿verdad? El tema que vamos a tratar de comprender, por la gracia de Dios, con su ayuda, es operación del Espíritu Santo manifestada en la vida. Y creo que este es un problema hoy en día porque se necesita discernimiento y una experiencia real para entender cómo y cuándo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida. Y aún así, no estaríamos exentos del error, ya que nuestra naturaleza humana es imperfecta y cuando comprendemos cómo obra el Espíritu de Dios, veremos que Él nunca nos somete a fuerza, sino que tiene que ser una colaboración, una estrecha conexión, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar y tratar de entender este tema y a lo mejor nos puede ayudar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Os voy a pedir disculpas, es un tema que en realidad son dos temas condensados en uno solo. En el enlace de la descripción, cuando vais a ir al origen, vais a ver que son dos temas, pero he decidido condensarlo todo en un solo tema y por eso la letra también es más pequeña porque los párrafos son bastante grandes, porque en realidad en origen está presentado en dos presentaciones porque el tema requiere comprensión, ¿verdad? Y bastante explicación. Y aún así, seguramente quedarán cuestiones que el hombre tiene que reflexionar y comprender, contrastándolo con todo el Evangelio, con lo escrito está, ¿verdad? Por lo tanto, la letra es un poco más pequeña, pero como yo, como de costumbre, voy leyendo y explicando, pues creo que no quedará nadie sin comprender esta realidad. Y como digo siempre, podéis ir en origen, aunque en origen también es con letra pequeña, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Dice, a un costo infinito se ha dispuesto que los hombres alcancen la perfección del carácter cristiano. Y aquí lo que trata de decirnos es que cuando el verbo se ha hecho carne, puso a la disposición de la humanidad esta vida, el Espíritu Santo, y este es el costo infinito, el precio por el pecado, ¿verdad? Para que el hombre alcance la perfección de carácter. Lo que quiere decir que es una obra conjunta, es una obra de colaboración, una conexión estrecha, y es precisamente, partiendo de esta frase, cómo va desarrollando para que se pueda entender cómo obra, cómo se manifiesta y cuándo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, aquellos que han tenido el privilegio de oír la verdad y han sido impresionados por el Espíritu Santo para recibir las Sagradas Escrituras como la voz de Dios, no tienen excusa para volverse enanos en la vida religiosa. ¿Qué es lo que trata de decir? Porque vamos a ver que utilizará la experiencia de Nicodemo. Lo que quiere decir es que cuando estamos en conexión con la palabra de Dios y sujetos a las sugerencias del Espíritu, poco a poco desarrollamos o se desarrollan en nosotros esas habilidades que nos ayudan a comprender cómo se manifiesta y cuándo, en qué condiciones el Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso dice, no tenemos excusa para volvernos enanos en la vida religiosa. En lugar de ir creciendo, no podemos ir haciéndonos pequeños en esta experiencia religiosa, aunque es posible, pero no debería ser así.
¿verdad? Dice, ejercitando la habilidad que Dios les ha dado, deben estar aprendiendo diariamente y recibiendo diariamente el fervor espiritual y el poder que han sido provistos para todo verdadero creyente. Y esto es en esta experiencia, oración, estudio de la palabra, y eso fomenta esa conexión estrecha, esa comprensión, este carácter, esa experiencia con el Espíritu Santo. Dice, si queremos ser plantas que crecen en el jardín del Señor, debemos tener un suministro constante de vida espiritual y fervor. El crecimiento se verá entonces en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el conocimiento, ¿qué es? Es precisamente esta experiencia con la palabra y con el Espíritu, ¿verdad? Y este es ese conocer de cual nos habla Juan en el capítulo 17, versículo 3, ¿verdad? Esa es la vida eterna, que te conozca. Dice, el crecimiento se verá entonces en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay una casa a medio camino donde podamos desprendernos de la responsabilidad y descansar en el camino. No podemos apartarnos del Espíritu Santo y decir, nos tomamos unas vacaciones, ¿verdad? Dice, debemos seguir, avanzando hacia el cielo, desarrollando un carácter religioso sólido. La medida del Espíritu Santo que recibamos será proporcional a la medida de nuestro deseo y a la fe que ejerzamos por él y al uso que hagamos de la luz y el conocimiento que nos sean dados. Es decir, tanto Espíritu Santo recibimos a la medida y el esfuerzo que hacemos de comprenderlos a través de la palabra, ¿verdad? Dice, se nos confiará el Espíritu Santo según nuestra capacidad de recibirlo y de impartirlo a los demás. Es decir, no basta solamente empaparnos de la verdad y llenarnos del Espíritu, sino que si esto no produce como consecuencia compartir, amar, porque eso significa compartir con los demás, nos volveremos enanos. Es decir, una planta se riega, se abona con un propósito, que produzca frutos. Y estos frutos no son para la planta, sino que son para otros, ¿verdad? Pues este es el símil que Dios trata de explicarnos. No podemos engordarnos, quedarnos quietos que no, yo he comprendido, pero los demás, pues cada uno aguante su vela, ¿no? Como dicen popularmente por aquí. Entonces, esto no es ser cristiano, ¿verdad? Dice, Cristo dice, todo el que pide recibe y el que busca encuentra. El que verdaderamente busca la preciosa gracia de Cristo estará seguro de no ser defraudado. Esta promesa nos ha sido dada por aquel que no nos engañará. No se afirma como una máxima o una teoría, sino como un hecho, como una ley del gobierno divino. Podemos estar seguros de que recibiremos el Espíritu Santo si probamos individualmente el experimento de poner a prueba la palabra de Dios. Es decir, es una experiencia, es una realidad. Tiene que ser una realidad para nosotros. No es algo teórico, ¿verdad? Dice Dios, por eso no podemos simplemente, yo he entendido la verdad y seguir viviendo como si nada. Esto es un sinsentido. No entendiste la verdad. Esa es la profunda realidad, ¿no? Dice, podemos estar seguros de que recibiremos el Espíritu Santo si probamos individualmente el experimento de poner a prueba la palabra de Dios. Dios es verdadero, su orden es perfecto. Dice, el que busca halla y al que llama se le abrirá. La luz y la verdad resplandecerán según el deseo del alma. O que todos tuvieran hambre y sed de justicia para ser saciados. Cuando dice hambre y sed de justicia, hambre y sed del Espíritu, ¿verdad? Y seremos saciados si realmente lo buscamos con toda nuestra alma. Aquellos hombres que calculan exactamente cómo deben realizarse los ejercicios religiosos y son muy precisos y metódicos en la difusión de la luz y la gracia que parecen tener, dice, sencillamente no tienen mucho del Espíritu Santo. Y esto podríamos decir que lo vemos que ocurre en la iglesia hoy. Tú no puedes hablar de esta experiencia a través de la palabra de la verdad, ¿verdad? En el marco de la iglesia. Porque inmediatamente salta alguien y te dice, no, estas son teorías tuyas o cosas por estilo, ¿verdad?
Es interesante porque aquellos que tratan de controlar la obra y la manifestación del Espíritu son precisamente aquellos que no lo tienen. Les falta, porque es justamente lo que está diciendo esto. Sencillamente no tienen mucho del Espíritu Santo. ¿Y de qué tienen? De un otro espíritu, ¿verdad? Y en esta situación son incapaces de ver la obra del auténtico Espíritu de Dios, ¿verdad? Y su manifestación. Dice, si tuvieran más del Espíritu de Dios, se entrometerían menos en las experiencias de los hombres. ¿Qué experiencias? De los que han recibido este don divino en gran abundancia y que trae fruto, ¿verdad? Lo vimos en el párrafo anterior. Dice, hay mucha necesidad del testimonio que le fue dado a Nicodemo. Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es ese nacer de nuevo? Es precisamente esta experiencia, esta conexión, este caminar con el Espíritu, ¿verdad? Dice, Nicodemo quedó tan asombrado como indignado ante estas palabras. Se consideraba no solo un intelectual, un teórico, ¿verdad? Dice, sino un hombre piadoso y religioso. Es interesante, porque le faltaba el Espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque no comprendía. No comprendía. Dije, pero Cristo le dijo de nuevo, no te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Lo que en el fondo Jesús trata de explicarle, estás falto del Espíritu. No entiendes su manifestación, ni su obra, ni su propósito, tampoco, porque le está hablando del día de la expiación en realidad. No comprendía el fundamento y no las formas de lo que significa el día de la expiación en el marco del santuario, ¿verdad? Dice, Nicodemo era incrédulo, y en estas condiciones nadie puede recibir el Espíritu Santo. Dice, no podía explicar a su propia satisfacción la ciencia de la conversión, pero Jesús demostró por medio de una figura que no podía ser explicada por ninguno de sus métodos precisos, porque nosotros no podemos controlar las obras del Espíritu Santo, sino que esto justamente al revés, es Él el que tiene que controlar la obra y nuestro deber es someternos, porque tenemos plena confianza que como obra Dios es inmejorable. Esto es el resultado de esta conexión y ese caminar, comprender de cómo obra el Espíritu Santo, de una experiencia personal. Dice, Jesús le señaló el hecho de que no podía ver el viento y sin embargo podía discernir su acción. Dice, tal vez nunca podía explicar el proceso de conversión, pero podría discernir su efecto, porque puedes ver el carácter de una persona en un antes y un después, ¿verdad? Dice, oye el sonido del viento que sopla donde quiere y pudo ver los resultados de su acción. La agencia operante no se revelaba a la vista. Los hombres no podían decir de dónde venía ni a dónde iba. No podían definir por qué ley se regía, pero podían ver lo que producía con su acción. Ningún razonamiento humano del hombre más erudito puede definir las operaciones del Espíritu Santo sobre las mentes y caracteres humanos. Sin embargo, pueden ver los efectos sobre la vida y las acciones. Y aquí es muy interesante. ¿Por qué la iglesia de la Odisea hoy rechaza, en el marco de la iglesia, con el Evangelio, con el Espíritu de profecía en la mano, la verdad? Porque le falta el Espíritu, queridos. Le falta esta conexión estrecha y le falta el fundamento y no las formas, ¿verdad? Porque en realidad lo que trata de explicar aquí con Nicodemo es que él quería tener una metodología, formas, para saber con exactitud cuál es quién, cómo y de qué manera. Pero es que ese discernimiento también es el resultado del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes ver las obras del Espíritu Santo en otro. Y es justamente lo que está ocurriendo hoy día, ¿verdad? Cuesta mucho discernir qué es verdad de lo que no es verdad, porque tanto Dios opera con la Biblia y el enemigo opera también con la Biblia.
Ahí hay una diferencia, distorsionando los fundamentos, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo es una agencia libre, operante e independiente. No la puede controlar nadie, ¿verdad? Dice, el Dios del cielo usa su espíritu como le place, ¿eh? Y las mentes humanas, los juicios humanos y los métodos humanos no pueden poner límites a su obra ni prescribir el canal a través del cual debe operar. Porque más le gustaría al hombre, pero más le gustaría al enemigo, que es el que controla al hombre en el fondo, ¿verdad? Cuando entiendes Apocalipsis 3 y entiendes cuál es el espíritu que opera en el marco de la iglesia y dónde está Cristo, fuera, a la puerta, a la calle, ¿verdad? Pues al hombre más le gustaría controlar al Espíritu Santo y decir por qué métodos y de qué manera tiene que obrar y venir, ¿verdad? Pero no es así, no es así, ¿verdad? Y menos mal, ¿verdad? Porque si no, no se salvaría nadie aquí. Dice, como tampoco pueden decir al viento, te ordeno que soples en cierta dirección y que te comportes de tal o cual manera. Porque el hombre, en su locura, lo intentaría, ¿verdad? Dice, aunque no podemos ver el Espíritu de Dios, sabemos que los hombres que han estado muertos en delitos y pecados se convencen y convierten bajo sus operaciones. Los irreflexivos y descariados se vuelven serios. Los endurecidos se arrepienten de sus pecados y los incrédulos creen. El jugador, el borracho, el licencioso se vuelven firmes, sobrios y puros. Los rebeldes y obstinados se vuelven mansos y semejantes a Cristo. Cuando vemos estos cambios en el carácter, podemos estar seguros de que el poder convertidor de Dios ha transformado al hombre entero. No vimos al Espíritu Santo, pero vimos la evidencia de su obra en el carácter cambiado de aquellos que eran pecadores endurecidos y obstinados. Así como el viento se mueve con su fuerza sobre los árboles altos y los derriba, así el Espíritu Santo puede obrar sobre los corazones humanos y ningún hombre finito puede circunscribir la obra de Dios. No hay forma de controlar al Espíritu Santo. Y si entendemos bien y profundamente el Evangelio, ni deberíamos desear semejante cosa, porque es justamente lo que el enemigo quiso desde el cielo. Dice, el Espíritu de Dios se manifiesta de diferentes maneras sobre diferentes hombres. Uno, bajo las mociones de este poder, temblará ante la palabra de Dios. Sus convicciones serán tan profundas que un huracán y un tumulto de sentimientos parecerán rugir en su corazón, y todo su ser se postrará bajo el poder de convicción de la verdad. Cuando el Señor habla de perdón al alma arrepentida, ésta, llena de ardor, llena de amor a Dios, llena de seriedad y energía, y el espíritu vivificante que ha recibido, no puede ser reprimido. Cristo es en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Sus sentimientos de amor son tan profundos y ardientes como lo fueron su angustia y su agonía. Su alma es como la fuente del gran abismo, brotada, y derrama su acción de gracias y su alabanza, su gratitud y su alegría, hasta que las arpas celestiales se afinan con notas de regocijo. Tiene una historia que contar, pero no de una manera precisa, común y metódica. Es un alma rescatada por los méritos de Jesucristo y todo su ser se estremece al comprender la salvación de Dios. Y nos cuesta mucho si alguien nos preguntaría en qué momento nos hemos convertido. ¿Cuándo hemos aceptado de verdad a Cristo? Porque podemos ver en este camino progresivo tantas etapas, marcadores, diríamos, ¿verdad? En nuestra mente. Aceptamos a Cristo al principio, cuando venimos a la iglesia, nos bautizamos. Poco más adelante empezamos a comprender realidades y experimentamos una conversión. Profundizamos un poco más en esta experiencia. Siguiendo caminando, tenemos otra experiencia, un otro marcador, pero no podríamos decir un momento concreto, definido, metódico, por decir, ¿cuándo te has convertido, Gabriel? Todos los días. En esta experiencia, en esta conexión, en este camino de Maús,
la metáfora, permitiéndole a Cristo que nos explique una detrás de otra verdades, profundizando, comprendiendo, de tal modo que cuando se terminará con su venida, empezaremos a darnos cuenta que esta conversión fue una experiencia diaria y que se completa apenas en el reino, caminando en la eternidad. Dice, otros son llevados a Cristo de una manera más suave. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No puedes ver la agencia operante, pero puedes ver sus efectos. Cuando Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo pueden ser estas cosas? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Un maestro en Israel, un hombre entre los sabios, un hombre que se suponía capaz de comprender la ciencia de la religión, que por cierto dice que es locura, ¿verdad? Para el mundo. Y sin embargo tropezaba con la doctrina de la conversión. Doctrina de la conversión. Es decir, el lugar santísimo, el día de la expiación. Dice, no estaba dispuesto a admitir la verdad, porque no podía comprender todo lo relacionado con la operación del poder de Dios. Eso mismo quería también Lucifer. Cuando quiso participar de aquel consejo de paz en el cielo donde él no fue invitado, ¿verdad? ¿Queremos nosotros comprender todo con respecto a la operación del poder de Dios, de la obra del Espíritu Santo? Espero que, por fe, aceptemos esta obra y esta conversión, este camino progresivo de esta experiencia real. Y permitamos al Espíritu Santo que obre cómo, cuándo y cómo lo desea Él, ¿verdad? Sometiéndonos a esta experiencia maravillosa. ¿Por qué digo maravillosa? Porque cuando la experimentas, comprendes y te sometes. Confías plenamente en las obras de Dios. Dice, y sin embargo aceptaba los hechos de la naturaleza, aunque no podía explicarlos ni siquiera comprenderlos. Como otros hombres de todas las épocas, consideraba las formas y las ceremonias precisas como más esenciales para la religión que las profundas mociones del Espíritu de Dios que se adentran en las profundidades, en capas profundas del Evangelio. No se contenta con la superficie, es decir, con la guardería de la religión, sino que esta experiencia va mucho más profundo, ¿verdad? Recuerden el Evangelio, el oro, las piedras preciosas, están escondidas profundamente. Hay que cavar, y hay que cavar mucho, pero que no seremos desprovistos de esta alegría de encontrar vez tras vez, día tras día, piedras preciosas, que valga la pena compartir, porque la experiencia del mundo es que el que encuentra se lo preserva, pero en la experiencia divina, en el reino de Dios, el que encuentra la experiencia del amor, la sujeción a la ley del amor es compartir, no preservar egoístamente, ¿verdad? Dice, y sin embargo, como otros hombres de todas las épocas consideraba las formas y las ceremonias preciosas como más esenciales para la religión que las profundas mociones del Espíritu de Dios. Perdón por la repetición. La misma obra que Cristo declaró necesaria en el caso de Nicodemo es la misma obra que necesitan hacer aquellos hombres que piensan que todo lo que pertenece a la religión debe hacerse de una manera precisa y metódica. Es decir, quieren controlarlo todo. Y este espíritu no es de Cristo, mis amados. Este espíritu no es de Cristo. El que tiene todo bajo sujeción y control tiene que ser Cristo. En Él podemos confiar plenamente. ¿Hay algún ser humano que no sea Jesucristo en el cual se puede confiar plenamente? No. Ni Dios encomendó a ningún hombre semejante obra. Por lo tanto,
necesitamos estar sometidos y confiar plenamente en las obras de Dios. Dije, necesitan nacer de nuevo, y no importa cómo se logre el nuevo nacimiento, con tal de que el corazón sea renovado. Dice, no importa cómo se logre el nuevo nacimiento, utilizando todos los métodos haber y por haber posibles a nuestro alcance, para que la gente experimente este corazón renovado, ¿verdad? Esta conversión. Dice, cuando se ofrece sinceramente la oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, la voz del Señor responde, os daré también un corazón nuevo, una mente nueva, ¿verdad? Y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Esto es interesante, espíritu nuevo, es decir, un otro espíritu. ¿Y qué espíritu tenemos dentro? Que necesita ser cambiado. Pregunta para pensar, ¿verdad? Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Y dice, haré. ¿De quién es esta obra? De Él. ¿Qué necesito yo? Confiar, conocerlo y confiar plenamente en Él. Dice, el corazón renovado no tendrá plantas de egoísmo que cultivar. El orgullo será visto en su pecaminosidad y será expulsado. Y si no tenemos este deseo de expulsar el egoísmo en todas sus formas, no podemos tener espíritu. No podemos tener ese corazón nuevo y este espíritu nuevo. Porque no queremos abandonar el que ya tenemos, ¿verdad? Dice, no le corresponde a la arcilla humana encontrar fallas en el proceso de moldeado del alfarero, sino someterse a ser moldeada de cualquier manera. Y eso necesita una confianza plena y total. Dice, toda alma debe someterse al Señor antes de que pueda ser hecha vaso para honra. ¿Entendéis? Tenemos que someternos a Dios, expulsar o tener ese deseo de que este espíritu que tenemos y este egoísmo, esta mente comprometida, ¿verdad?, sea expulsada para poder recibir este corazón, esta mente nueva y que un otro espíritu sea puesto dentro. Y esto tiene que ser de mí. Necesito odiar mi condición y desear aquella promesa, ¿verdad? Mente nueva, espíritu nuevo. Dice, toda alma debe someterse al Señor antes de que pueda ser hecha vaso para honra, para ser llena de la gracia renovadora de este espíritu que nos dijo antes, ¿verdad? Y esta mente nueva y santificadora de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que nos santifica todos los días, ¿verdad? Dice, hay muchos hombres en el ministerio que necesitan interiorizar las palabras que Cristo dijo a Nicodemo. Pueden considerarse expositores de las Escrituras y sin embargo hacer que las doctrinas más sencillas de esa Biblia, la verdad más esencial, la experiencia más práctica de la piedad, sea un misterio para sus oyentes. Porque no es fácil. Cuando no estás conectado con el Espíritu, transmitir la palabra. No es fácil y por eso no llega. Eso es lo que trata de explicarnos. El auditorio, los que escuchan, no entienden. Dice, ningún hombre, por elevado que sea su llamamiento o responsabilidad, puede comprender plenamente la palabra de Dios a menos que la practique en su vida diaria. Si la verdad se hace práctica, entonces él da expresión en su carácter al consuelo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Un niño en edad puede ser capaz de comprender el significado de las lecciones prácticas de Cristo cuando los maestros y profesores más eruditos ignoran su significado. ¿Y por qué el niño puede? Porque el niño está dispuesto a dejarse ser moldeado por la influencia del Espíritu Santo. Pero los eruditos, como son tan metódicos y quieren todo tenerlo sujeto, no pueden. Porque el Espíritu Santo no se sujeta a nadie. O nos sujetamos nosotros a Él, o no lo tenemos.
Dice, respondió Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes y las revelaste a los niños. Así, Padre, porque así te parece bien. Es peligroso que los hombres se resistan al espíritu de verdad, de gracia y de justicia, porque sus manifestaciones no son conforme a sus ideas y no han venido en la línea de sus planes metódicos. Y esto es lo que, una vez más, me veo obligado a recalcar, es lo que está ocurriendo en la iglesia. La iglesia quiere tenerlo todo tan controlado, tan sujeto, y que nadie se salga de este marco, que cuando llega la verdad, no son capaces de distinguir. No tienen el discernimiento necesario. Porque el Espíritu de Dios no se deja sujeto al hombre, sino que es justamente al revés. ¿Verdad? Dice, el Señor obra a su manera y según sus propios designios. Que los hombres oren para despojarse del yo y estar en armonía con el cielo. Que oren, no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Dios. Que los hombres tengan presente que los caminos de Dios no son sus caminos, ni sus pensamientos, porque Él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la instrucción que el Señor dio a Gedeón, cuando se disponía a luchar contra los madianitas, que debía salir contra sus enemigos con un ejército de 300 hombres, tocando trompetas y llevando cántaros vacíos en las manos y gritando, la espada del Señor y de Gedeón, estos hombres precisos, metódicos y formales, no verían más que incoherencia y confusión, ¿verdad? Retrocederían con decidida protesta y resistencia. Habrían sostenido largas controversias para mostrar la incoherencia y los peligros que acompañarían a la realización de la guerra de una manera tan extrema, y en su juicio finito pronunciarían todos esos movimientos como absolutamente ridículos e irrazonables. Claro, porque nosotros queremos comprenderlo todo. Pero Dios obra a su manera, ¿verdad? Dice, cuán anticientíficos e incoherentes les habrían parecido los movimientos de Josué y su ejército en la toma de Jericó. Vete hoy y dile a un general, a un militar o a un pastor que tiene que actuar de esta manera y te diga, es mal de la cabeza, chico. ¿Verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Que no confiamos en Dios, en sus obras, no estamos sujetos a Él. En lo profundo, eso es lo que estamos haciendo. Dije, Jericó estaba estrechamente cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus valientes. Y esto se lo dice antes de que ocurra, ¿verdad? Dice, y rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, y daréis una vuelta alrededor de la ciudad, así lo harás durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán delante del arca 7 trompetas de cuerno de carnero. Dice, y al 7º día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y acontecerá que cuando toquen largamente el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con gran júbilo, y el muro de la ciudad caerá de plano, y el pueblo subirá cada uno derecho delante de sí. ¿Cuándo cayó el muro? El 7º día. Supuestamente, un día de descanso. Pero ¿quién es el sábado? Es justamente cuando el hombre deja de actuar y actúa Dios. Esta es la gran lección, queridos. Tenemos que descansar en Cristo, permitirle a Cristo que haga sus obras a su manera. ¿Verdad? Dice, ¿dónde estaban los métodos científicos en esta forma de guerra? Donde, por cierto, no pereció nadie. Interesante, ¿verdad? Dice, el Señor obra a su manera, para que los hombres no se enorgullezcan de su intelecto y se atribuyan el mérito y la gloria. El Señor quiere que cada ser humano comprenda que sus capacidades y dotes proceden del Señor. Dios obra por quien quiere. Él toma a quienes le place para hacer su obra. Y aquí otro error del hombre. Dice, Dios obra por quien quiere. ¿Es esto lo que está ocurriendo en la iglesia? No.
Porque los hombres, en su metodología, envían a los hombres a sus escuelas, tienen títulos, controlan la obra. Es decir, todo lo han hecho metodológicamente de tal modo que el Espíritu Santo no entra. Y es así como se debe de entender el Apocalipsis 3. Cuando Dios dice que nos falta el Espíritu Santo y nosotros decimos, no puede ser. Lo tenemos todo controlado. ¿Controlado por quién? Buena pregunta, ¿verdad? Porque hemos excluido a Dios de la obra. Dios obra por quien quiere. Él toma a quienes le place para hacer su obra y dice, y no consulta a aquellos a quienes enviará su mensajero, cuáles son sus preferencias en cuanto a quién o qué clase de persona les gustaría que les llevara el mensaje de Dios. Y esto podemos verlo a lo largo de la historia. El santuario tenía sus sacerdotes y levitas. ¿Cómo enviaba Dios su mensaje al pueblo? Fuera del marco del santuario. Levantaba profetas. 2 líneas de comprensión. El pueblo estaba sujeto a los sacerdotes, pero Dios hablaba por los profetas. Que por cierto, Jesucristo viene de la línea de los profetas, no de los sacerdotes. ¿Verdad? Dije, Dios utilizará a los hombres que están dispuestos a ser utilizados. El Señor usará a hombres de inteligencia y le permiten moldearlos y darles forma, y dar forma a su testimonio según su propio orden. Los hombres altos o bajos, eruditos o ignorantes, mejor dejarían que el Señor administrara y cuidara de la seguridad de su propia arca. ¿Verdad? Permitirle a Cristo que sea Él la cabeza de la iglesia y nadie más. ¿Verdad? Dice, la obra de los hombres es obedecer la voz de Dios. Quien quiera que tenga relación con la obra y la causa de Dios ha de estar continuamente bajo la disciplina de Dios. Así ha dicho Jehová, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se gloríe en su fortaleza, ni el rico se gloríe en sus riquezas, sino gloríese en esto el que se gloría, en que me entiende y me conoce, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Hay una gran necesidad de tomarnos a nosotros mismos en nuestras manos cuando nos encontramos buscando sacar provecho de los errores de un hermano, una hermana o un amigo. Aunque no reconozcamos que el objetivo de difamar a otros es exaltarse a sí mismo, la autoexaltación está detrás de la práctica de señalar los defectos de los demás. Y desgraciadamente esto ocurre en la iglesia más de lo que nos gustaría o de lo que somos capaces de discernir, porque está ocurriendo muy a menudo. Dice que cada alma recuerde que es mejor estar en guardia y hacer caminos rectos para sus propios pies, no sea que los cojos, los que espían, sean desviados del camino. Ninguno de nosotros está en peligro de ser demasiado devocional o de poseer demasiada semejanza a Cristo en su carácter. El remedio para la falta de semejanza a Cristo, para dar ocasión a que se hable mal de tu bien, es vivir humildemente, seguir mirando a Jesús en vigilia de oración hasta ser transformados a la semejanza de su hermoso carácter. El alma no puede contentarse con formas, máximas y tradiciones, con ir a la iglesia, con leer capítulo tras capítulo en su día correspondiente y hacer oraciones formales. El alma no se puede contentar con esto. Pero el Evangelio nos dice en la historia bíblica que es lo que hicimos una y otra vez. Porque nosotros creíamos que lo que Dios necesita son formas, ceremonias. Y no entendimos que lo que Dios necesita es una conexión real entre el Espíritu de Dios y el hombre. Dice, el clamor del alma debe ser, dame el pan de vida, levanta una copa llena a mi naturaleza espiritual reseca, para que pueda revivir y refrescarme, pero no te entrometas ni te interpongas entre mi redentor y yo. Permíteme verlo como mi ayudador, como el hombre de dolores conocedor de la aflicción. Tú, Señor,
debes ser mi ayudador. Tú fuiste herido por mis rebeliones, molido por mis iniquidades. El castigo de tu paz fue sobre mí, y por tus llagas he sido sanado. Cristo fue crucificado por nuestros pecados y resucitó del sepulcro rasgado para nuestra justificación y proclama triunfante: Yo soy la resurrección y la vida. Jesús vive como nuestro intercesor para suplicar ante el Padre. Ha cargado con los pecados de todo el mundo y no ha hecho a un solo mortal portador de los pecados de los demás. Es decir, controlador de la obra, ¿verdad? Ningún hombre puede llevar el peso de sus propios pecados, cuanto menos de los demás, ¿verdad? Dice: el crucificado los cargó todos, y toda alma que cree en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. El discípulo de Cristo será capacitado por su gracia para toda prueba y ensayo mientras se esfuerza por la perfección de su carácter. Desviando la mirada de Jesús hacia algún otro o hacia alguna otra cosa, puede a veces cometer errores, pero tan pronto como es advertido de su peligro, fija de nuevo sus ojos en Jesús, en quien está centrada su esperanza de vida eterna, y planta sus pies en las huellas de su Señor y viaja seguro. Se regocija diciendo: Él es mi intercesor, vivo ante Dios. Él ora en mi favor, Él es mi abogado y me reviste con la perfección de su propia justicia. Esto es todo lo que necesito para poder soportar la vergüenza y el oprobio por amor de su amado nombre. Si me permite soportar la persecución, me dará la gracia y el consuelo de su presencia para que su nombre sea así glorificado. Hay almas hambrientas del pan de la vida, sedientas de las aguas de la salvación. Y hay de aquel hombre que con su pluma o su voz las desvíe por caminos falsos. Porque aquí necesitamos entender, queridos, debemos, sobre todo aquellos que presentamos la palabra de Dios, tenemos que saber que la obra final es de purificar la mente de toda falsa doctrina. Porque si no, todos aquellos que nos escuchan, su sangre estará sobre nuestra ropa, y bajo ningún concepto con nuestra ropa manchada podemos entrar en la boda del Cordero, en esta conexión eterna con Dios. El Espíritu de Dios está apelando a los hombres, presentándoles su obligación moral de amarle y servirle con corazón, fuerza, mente y vigor, y de amar al prójimo como a sí mismo. El Espíritu Santo se mueve en el interior del ser hasta que se hace consciente del poder divino de Dios, y cada facultad espiritual se acelera a la acción decidida del Espíritu, ¿verdad? Una obra profunda y minuciosa ha de realizarse en el alma, que el mundo no puede ver. Los que no saben lo que es tener una experiencia en las cosas de Dios, los que no saben lo que es ser justificados por la fe, los que no tienen el testimonio del Espíritu de que son aceptados por Jesucristo, necesitan nacer de nuevo. Porque no comprenden cómo obra, cómo se manifiesta, cuáles son los caminos del Señor, ¿verdad? Son faltos de este aceite. Véase la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y dice, necesitan empezar a caminar de nuevo, nacer de nuevo, ¿verdad? Tomar el camino de Maús desde el principio. Dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué puede saber el mundo de la experiencia cristiana? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Y esto qué significa? Un estudio personal de las Escrituras, queridos, un vaciamiento de todo lo que creemos saber y de los prejuicios. Y una vez que el Espíritu de Dios nos revela la verdad del Evangelio purificada, también nos llena de su presencia. Y este es el nacer de nuevo del cual el Evangelio nos habla. Dice: el gran maestro explicó esta instrucción diciendo: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? Déjese guiar por el Espíritu, no por el hombre. Déjense de metodología, ¿verdad? Dice: en esta época la palabra de Dios no se considera fiable.
Se ignora y desprecia la palabra de Cristo, que atraviesa directamente los deseos e indulgencias humanas y condena los hábitos y prácticas populares. La palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Las enseñanzas y el ejemplo de Cristo no se convierten en el criterio de la vida del que profesa seguir a Cristo. Muchos que llevan el nombre de Cristo caminan a la luz de las chispas de su propio fuego y no del Espíritu, ¿verdad? En vez de seguir las huellas de su profesor maestro. Es decir, ¿qué decía Jesús una y otra vez? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita a mí mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es precisamente esta es la invitación, ¿verdad? No representan el mismo carácter que Cristo representó en su amor puro y sincero a Dios, y en su amor por el hombre caído. No toman a Dios por su palabra ni identifican sus intereses con Jesucristo. No forman el hábito de estar en comunión con Jesús, de tomarlo como guía y consejero, y así aprenden el oficio de vivir una vida cristiana bien definida. Los que no solo oyen, sino que hacen las palabras de Cristo, manifiestan en su carácter la operación del Espíritu Santo. El resultado de la operación interna del Espíritu Santo se demuestra en la conducta externa. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios y Dios reconoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque ve a Cristo en ellos. ¿Verdad? Dice, declarando, vosotros sois mis testigos. Ellos testifican que el poder divino está influyendo en sus corazones y moldeando su conducta. Sus obras dan evidencia de que el Espíritu se está moviendo sobre el hombre interior. Los que están asociados con ellos están convencidos de que están haciendo de Jesucristo su modelo. Aquellos que están en conexión con Dios son canales para el poder del Espíritu Santo. Si alguien que comulga diariamente con Dios se desvía del camino y deja por un momento de mirar firmemente a Jesús, no es porque peque deliberadamente, porque cuando se da cuenta de su error, se vuelve de nuevo y fija sus ojos en Jesús. Y el hecho de que haya errado no lo hace menos querido para el corazón de Dios. Sabe que tiene comunión con el Salvador y cuando se les reprende por su error en algún asunto de juicio, no camina hoscamente ni se queja de Dios, sino que convierte el error en una victoria, aprende una lección de las palabras del Maestro y se cuida de no ser engañado de nuevo. ¿Verdad? Y esta es la sumisión. Porque la carne comete errores, ¿verdad? Los que verdaderamente aman a Dios tienen la evidencia interna de que son amados por Dios, de que tienen comunión con Cristo, de que sus corazones están caldeados con ferviente amor hacia Él. Creen la verdad para este tiempo con sólida confianza. Pueden decir con toda seguridad, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos guiamos por fábulas artificiosas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Tenemos también una palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero del alba se levante en vuestros corazones. La vida interior del alma se revelará en la conducta exterior. Que la palabra de Dios dé su testimonio a favor del mensajero que Dios ha enviado con un mensaje en estos últimos días para preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas de bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. No se puede confiar en la sabiduría de los llamados hombres intelectuales, a menos que hayan aprendido y estén aprendiendo diariamente lecciones en la escuela de Cristo. Los hombres, en su supuesta sabiduría, pueden planear e idear teorías y sistemas de filosofía, pero el Señor los llama vanos y necios. ¿Cómo son nuestros pastores? ¿Cómo son nuestros diligentes? Dice los hombres en su supuesta sabiduría. ¿En qué consiste la sabiduría de los hombres? ¿En sus títulos? ¿En sus doctorados? ¿Que ellos han hecho unas escuelas de 4 años y sirve para toda una vida? Pero si la experiencia con el Espíritu es una experiencia diaria para toda la vida. Los que tienen la experiencia con el Espíritu no tienen títulos. Los que no tienen la experiencia con el Espíritu sí tienen títulos. Creen saber, pero son faltos de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, ¿verdad? Dice, pueden planear e idear teorías y sistemas de filosofía, de educación, de títulos, para demostrar
que ellos sí saben, ¿verdad? Pero esto no es de Dios, queridos. Este no es el camino de Dios. Dice, pero el Señor los llama vanos y necios, faltos del verdadero aceite, de la verdadera experiencia, de la verdadera ciencia. Títulos, para ponerlos entre comillas, ¿verdad? Dice el Señor, dice, la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dios me libre de gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice, nadie ha sido creado en Cristo Jesús para el mero disfrute de sí mismo. El que vive para sí mismo no es cristiano. Si pondríamos esto como regla en el frontispicio de la iglesia, de cada iglesia del mundo, se quedan vacías. Porque solo hay que entrar dentro para ver el deseo por ser primero, la vanidad, el orgullo, todo lo que está dentro. Y Dios dice, el que vive para sí mismo no es cristiano, no le pertenece. Dice, porque la abnegación y el soportar la cruz son la porción de todo verdadero seguidor de Cristo. Hemos sido comprados por un precio a fin de que podamos prestar un servicio voluntario a nuestro maestro, al maestro, no a los que le servimos, los que visualmente los vemos. Porque cuando les servimos a ellos, les servimos a Cristo. Cristo dice, no a ellos hicisteis, a mí me lo hicisteis, o dejasteis de hacerlo, ¿verdad? Dice, cada hora que hemos dejado de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos robado a Dios. Porque Cristo nos compró con el rescate de su propia sangre. El cristiano no puede servir al mundo ni ceder a las pretensiones de ningún poder, relación o sociedad que le hagan negar a Cristo, deshonrar a Dios y mostrarse desleal a su santa ley. El cristiano debe entregarse sin reservas a Dios como posesión adquirida. Y allí, diríamos, desaparece el sentido de propiedad. Porque no nos tenemos ni siquiera a nosotros mismos. Todo es de Él, ¿verdad? Dice, Dios lo reclama para sí e impartirá al creyente favores especiales que le permitirán ser completo en Cristo, más que vencedor por medio de aquel que lo amó. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Espero que han podido comprender algo más de cuál es la verdadera religión, cuál es la experiencia en este caminar con Cristo, con el Espíritu, ¿verdad? Y necesitamos purificar nuestra mente, porque en realidad no nos queda tanto tiempo. Queda muy, muy poquito tiempo. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y comprendiendo, hagamos una elección personal. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.